continuemos con este programa especial para evaluar cuál es el presidente que necesita este momento histórico en la República Dominicana. Mire, empecemos posterior a la muerte de Trujillo. En el año 1961, el 30 de mayo de 1961, es ajusticiado el dictador Rafael Leónidas Trujillo Morina, que había desgobernado la República Dominicana durante 30 largos años. Había prácticamente cercenado lo que era el funcionamiento democrático en la República Dominicana, un dictador, criminal, asesino, que había prácticamente metido a la República Dominicana en una especie de época tenebrosa de 30 años, que había sustituido de alguna manera lo que debió ser una burguesía nacional, una clase económica dominante, y Trujillo era el dueño absoluto del país y termina ajusticiado el 30 de mayo de 1961 en la autopista hacia San Cristóbal, que se llama Autopista 30 de Mayo, precisamente en homenaje a ese acontecimiento. A partir de ahí empiezan a restaurarse, a reconstruirse, a consolidarse lo que es la democracia en la República Dominicana. Y se programan las primeras elecciones democráticas posterior al ajusticiamiento del dictador Trujillo. En esas elecciones, evidentemente, hay una serie de candidatos. ¿Qué exigía ese momento histórico? Si veníamos de una dictadura que había sido sumamente represiva, que había cercenado las libertades democráticas, que había prácticamente convertido al país en una finca particular, ese momento histórico implicaba que el presidente que se escogiera debería tener ciertas características. Debería ser un hombre democrático, debería ser una persona que no actuara en base a odios ni rencores, que no fuera a reeditar el trujillato, debería ser alguien que se comunicara con el pueblo y que llegara al pueblo, que pudiera explicarle una serie de elementos importantes y sobre todo una gente comprometida con hacer avanzar la nación dominicana para salir de esa oscura noche que fue el trujillato. En ese momento, dos grandes candidatos se enfrentan en las elecciones que fueron convocadas para el mes de diciembre de 1962, un año y algo después de la muerte de Trujillo, año y medio. Esas elecciones, diciembre de 1962, se enfrentaron dos candidatos. Por un lado estaba el profesor Juan Bosch, que era el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, y por el otro, Viriato Fiallo, que era el candidato de la Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Nacional era un grupo de derecha, un grupo de conservadores dominicanos que habían enfrentado el trujillato de alguna manera, pero que venían con un discurso lleno de odio, con un discurso de que iban a acabar con todo el mundo, que iban a meter preso a todo el mundo, con una serie de elementos y sumamente agresivos, y Viriato Fiallo era en sus discursos sumamente agresivo. Por su lado, el profesor Juan Bosch, un hombre que había vivido un gran tiempo en el exilio, pero que ya venía a la República Dominicana, había llegado el PRD, que era un partido que tenía mucho tiempo de fundado, desde 1939, que había enfrentado el trujillato en el exilio. Trae a Juan Bosch, que es primero un hombre sumamente preparado, desde el punto de vista de la formación política, muy preparado, con una capacidad de comunicarse con la gente, con un lenguaje que llegaba a la gente, pero además que vino con un discurso sumamente interesante, porque el discurso de él fue borrón y cuenta nueva. Es decir, mientras Viriato Fiallo hablaba de acabar con todo, de meter preso a todo el mundo, de acabar con todo el mundo, Bosch venía con un discurso de reconciliación, de yo voy a trabajar más que pensando en el pasado, pensando en el futuro, incluso en sus discursos políticos, en su forma de conversar con la gente, pegó varios mensajes importantes, como por ejemplo que él iba a trabajar para los hijos de Machepa, en ese tiempo la expresión hijo de Machepa para los pobres, y que él iba a enfrentar a los que tenían, que él iba a trabajar con ellos, pero que iba a fundamentalmente hacerlo en favor de los hijos de Machepa y no de los tutumpotes o los que tenían carros pescuezo largo. Cosas como esas que llamaban mucho la atención y que él venía en un espíritu conciliador. ¿Qué aconteció en ese momento? En ese momento aconteció que el pueblo dominicano, en las elecciones de diciembre de 1962, escogió al profesor Juan Bosch con más de un 60% de votación frente a Viriato Fiallo, que con ese discurso radical no logró ser favorecido por la población. Ese tiempo histórico posterior a Trujillo, después de decapitada la tiranía trujillista,
Ese momento histórico ameritaba a un presidente con esa característica que tenía Bush. Una persona que no viniera a aumentar más los odios, que viniera con una visión clara de desarrollar el país, que se entregara a ayudar a las personas de más bajos ingresos, que tuviera cierta capacidad para hacer avanzar la nación dominicana, y todas esas condiciones las reunía el profesor Juan Bosch, y por eso fue favorecido con la mayoría de la votación del electorado dominicano y fue elegido presidente en esas elecciones de diciembre de 1962, y Juan Bosch toma posesión el 27 de febrero de 1963, lógicamente después de hacer un gobierno que intentó transformar la República Dominicana. Le dan un golpe de Estado en septiembre de ese mismo año, 7 meses después, pero bueno, eso es un análisis de otro momento. Hay otra circunstancia histórica también que implicó la exigencia de una serie de condiciones para un candidato específico. Estamos hablando del año 1978. En ese año, el doctor Balaguer intenta reelegirse después de 3 periodos consecutivos. Él había instaurado un régimen lleno de irrespeto a las libertades públicas, de represión, de muerte, de una serie de elementos que ya tenían hastiada a la nación dominicana por la cantidad de violaciones a los derechos humanos, la cantidad de exiliados políticos, de presos políticos. Es decir, una situación bastante complicada y difícil. El país estaba cansado del régimen balaguerista de los 12 años, nefastos, dolorosos, y entonces decide en ese momento el país tomar una determinación. ¿Qué se necesitaba en ese momento? Se necesitaba un presidente que tuviera condiciones, primero, de ser un presidente firme, pero un presidente también conciliador, que tuviera visión clara sobre lo que iba a hacer y que fuera la negación de lo que había representado el balaguerismo en el poder. ¿Y a quién escogió el país en ese momento? En agosto, en las elecciones de mayo de 1978, a don Antonio Guzmán Fernández. Don Antonio, un empresario, un hacendado, un empresario agrícola que no tenía muchas facilidades de palabra, no sabía hablar mucho, no tenía una gran formación cultural, pero era un hombre con un historial político bastante definido, con una visión bastante clara. Incluso fue evaluado para ser presidente provisional después de la Revolución de Abril de 1965, y Antonio Guzmán reunió las condiciones que en ese momento se ameritaban para que el pueblo dominicano saliera del balaguerismo. Y precisamente, fruto de que era el hombre que reunía las condiciones para ese momento histórico que vivía la República Dominicana, fue elegido presidente en las elecciones de mayo de 1978 y subió al poder en agosto de ese año. ¿Qué hizo inmediatamente Antonio Guzmán? Un hombre pragmático, un hombre firme, íntegro, honesto. Inmediatamente desmanteló la estructura militar del balaguerismo y restauró las libertades públicas. Todos los exiliados volvieron al país, libertó a todos los presos políticos y empezó a poner al país a caminar en un sendero de fortalecimiento de la democracia y de las libertades. Ese es el gran acierto del gobierno de don Antonio Guzmán. Pero como ustedes ven, después del Trujillato, Bosch es que reúne las condiciones que el momento histórico exigía, y después de Balaguer, de estos 12 años de una especie de semidictadura, entonces se escoge a Antonio Guzmán porque era quien reunía las condiciones que ese momento histórico ameritaba para un presidente. Ya hemos visto estos 2 momentos, vamos a hacer una pausa y entonces venimos en breve a evaluar 2 momentos históricos también importantes con 2 presidentes sumamente importantes de este tiempo que ustedes conocen muy bien, que lo tenemos muy pendiente, que es Leonel Fernández y Danilo Medina. Vamos a hacer una pausa y entonces venimos a los 2 momentos históricos de Leonel y de Danilo. Nos vemos en un momentito.